buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio final del capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 28. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido un recorrido maravilloso. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que ha sido una experiencia inolvidable haber constatado los milagros hechos por los apóstoles conforme lo fue anunciado por Yeshua. Fue una promesa que recibieron los discípulos antes de haber sido enviados, y una vez que ejercieron su ministerio de apóstoles, efectivamente el Espíritu Santo obró con ellos, en ellos y con muchas personas. Hemos sido testigos desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, cómo es que efectivamente la promesa del Maestro se cumplió en cada uno de los apóstoles, y sobre todo en el apóstol Pablo, que a partir del capítulo 13 aproximadamente, ya el libro se centra en la actividad del apóstol Pablo. Así es de que, pues bueno, esto obviamente tiene que ver con un llamado especial que le hizo Yeshua a Pablo, una vez que ya había resucitado. El llamado del apóstol Pablo de inicio tiene esa característica muy peculiar, muy importante, a diferencia de los otros apóstoles que fueron llamados cuando el Señor lo hizo antes de resucitar. Así es de que, pues bueno, las obras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo de forma sobrenatural en este capítulo continuarían viéndose y serían impresionantes, por supuesto, de la misma manera en que se había llevado, lo hemos visto y lo hemos constatado en los capítulos anteriores. En este capítulo final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo va a dar testimonio del Espíritu Santo, de lo sobrenatural y maravilloso, y que cómo es que el Espíritu Santo respaldó al apóstol Pablo en su predicación del Evangelio en la isla de Malta. Así es de que vamos a concentrarnos en este capítulo, que es el final y por supuesto maravilloso, el cierre de oro del apóstol Pablo, en el cual, aunque se describe ya desde el inicio de su ministerio hasta el final de su ministerio, pues en el inter de todos estos años, Pablo estuvo llevando a cabo, ejerciendo su ministerio en diversos lugares, enviando cartas, escribiendo cartas ahí mismo en Roma, y producto de lo cual se escribieron algunas cartas del Nuevo Testamento. Y bueno, por favor acompáñenme en sus Biblias, ahí el capítulo 28 del libro de los Hechos, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, es decir, este lugar a donde llegaron una vez que habían naufragado, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pues bueno, iban saliendo del agua mojados. Recuerden que había una tormenta, había muy mal clima en aquel lugar. Lucas, en su relato al llegar a esta isla, hizo hincapié en el trato amable de estos isleños de Malta, y esto es con el objeto de dejar constancia del testimonio de cordialidad que puede llegar a tener un gentil respecto a un total conocimiento y respecto de las escrituras, ¿no? Los mandamientos, en el caso del amor al prójimo. Y esto muchas veces es motivo de reclamo por parte de los que conocen
a Dios, hacia los que se dicen creyentes. Es decir, una de las falsas enseñanzas que se han divulgado en el tema de las raíces hebreas es que el ser apartados, santificados, debe forzosamente implicar no tener contacto con los gentiles o quienes no comparten la misma fe. Sin embargo, en este capítulo el apóstol Pablo nos va a enseñar una vez más que es imposible cumplir el propósito divino como creyente si dejamos de tener contacto con los gentiles. Eso no puede ser posible. Esto desde luego que debe entenderse con un enfoque correcto. Porque el relacionarse con un gentil no implica necesariamente hacer cosas que se traduzcan como una transgresión a la Torá, para quienes ya conocemos los mandamientos. Es importante tener la idea clara de lo que implica relacionarse sanamente con los gentiles con el objeto de cumplir tu propósito divino. En relación a la isla de Malta, fíjense que tiene un dato histórico muy importante y curioso también. Esta isla se encuentra situada de acuerdo al mapa que por ahí estuvimos publicando. Está situada en el centro del Mediterráneo, a 97 kilómetros del sur de Sicilia y aproximadamente a 355 kilómetros al norte de Libia. Y bueno, se piensa por algunos comentaristas que antiguamente era la cima de una montaña que en un tiempo existió en una extensión de terreno que quizás tenía una conexión entre Italia y el norte de África. Sin embargo, lo que hoy en día existe pues es un grupo de islas pequeñas y la mayor de estas islas tiene un área total aproximada de 246 kilómetros cuadrados. Bueno, los ciudadanos malteses tienen su propio lenguaje, fíjate, es algo interesante porque tienen su propio lenguaje, su propio idioma, el maltés. Y es curioso que sea un lenguaje semítico. Se dice que es el único dialecto semita que se escribe con caracteres romanos. Y bueno, fonéticamente el maltés tiene muchas similitudes con el árabe, a grado de que cualquier persona del Líbano o de Egipto, por ejemplo, pueden entender a un maltés, pueden entender lo que dice. Por otro lado, los malteses tienen fama de ser políglotas, porque además de que el inglés es su segunda lengua oficial, también hablan el italiano y esto les facilita la característica de ellos que siempre han tenido de ser una isla comercial y por lo mismo muy hospitalaria aún hoy en día. Lo que pudiera considerarse lamentable es que hasta fechas muy recientes fue posible que se tuviera la Biblia en este idioma. Fíjate. Bueno, a pesar de que se dice que el aprecio del apóstol Pablo fue tan grande que dejó un precedente religioso que primordialmente acaparó la religión católica, la que hoy en día se practica, bueno, eso independientemente de que existe libertad de culto en esta isla. Un dato curioso que me di cuenta, bueno, leí en relación a esta isla, es que existe una cueva llamada Gardalam, Gardalam, Gardalam. Es un dato muy peculiar por lo que se halló en ese lugar. Y bueno, es una cueva en donde fueron hallados huesos de animales, muchos huesos de animales. Estos formaban un montón de huesos de animales que no habitan en esa isla. Eso es lo curioso. Estos huesos eran de hipopótamos, de elefantes pigmeos y ciervos o venados. Y es de interés el hecho de que no puede encontrarse ningún esqueleto completo en esa cueva. Y bueno,
Esto hace que algunos supongan que el agua se llevó los cadáveres de estos animales y los aplastó unos con otros y los transportó hasta el fondo de este antiguo valle. No se sabe cuándo ocurrió esto, pero de ser cierta esta hipótesis, en un momento dado, quienes han estudiado el caso lo relacionan con el suceso del diluvio de la época de Noé. Así es de que bueno, este lugar, Gardalam, se le conoce también como Cueva de la Oscuridad. Es una cueva prehistórica sin salida situada a las afueras de Birsabuca, en el país europeo de Malta. Y bueno, es ahí donde encontraron estos huesos. Esta cueva fue investigada científicamente en 1885, pero fue abierta al público hasta 1933 y fue utilizada como un refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Se asegura que la bahía en donde la tribulación en donde llegó Pablo con todos estos náufragos y reos, hoy tiene el nombre de la bahía de San Pablo, precisamente en honor al apóstol Pablo. Bueno, un dato histórico interesante que por supuesto tiene que ver con lo que nos va a aportar este capítulo 28 del libro de los Hechos. Verso 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, fíjense, pongan atención, dijeron esto: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Y bueno, las personas de esta isla, al enterarse de que el barco en que naufragó había presos que estaban siendo trasladados por Roma, dieron por hecho que Pablo era un homicida. Lo supusieron, claro, no, nadie se los dijo. Así que lo que pensaron era que por causa de la justicia, al ser un homicida, si no murió por el naufragio, tenía que morir por la mordedura de aquella serpiente. De una o de otra, pero tiene que morir. ¿Por qué? Porque hay justicia. De una manera, pues esto te dice que esta gente pues tenía el sentido de la justicia presente en sus vidas. Sin embargo, esto del animal, esto de esta serpiente, sería usado muy a propósito por el Señor para cumplir el propósito divino del naufragio, aún en los ciudadanos de Malta, a quienes el apóstol Pablo les predicaría las buenas nuevas de salvación por un periodo de 3 meses. Así que en la mordedura de aquella serpiente el Señor la usaría para preparar el espíritu de los malteses y sería un respaldo, este hecho sobrenatural por el cual el apóstol Pablo no fue herido, no le sucedió absolutamente nada, como un hecho sobrenatural, sería un respaldo sobrenatural que recibiría Pablo para predicarles al Dios de Israel y la obra de Jesucristo. Verso 5, continuamos ahí en Hechos 28, dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bueno, recordemos que en otro momento también les fue tomado por un dios, precisamente por causa de personas que no conocen al Dios de Israel y tampoco conocen el Evangelio. Esta es la muestra más clara de que Pablo estaba siendo respaldado por Dios, porque efectivamente así lo confirmó Yeshua al prometerles a los apóstoles que cuando llevaran su nombre en presencia de gentiles, ningún mal de este tipo les afectaría. Marcos capítulo 16, de los versículos 14 al 18. Dice: finalmente apareció a los 11 mismos, es decir, una vez después de que Yeshua resucitó
y que los discípulos entre unos ya decían, el Señor resucitó, ya había, las mujeres decían, el Señor resucitó, y estos no creían, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto que le habían visto resucitado. Y les dijo, fíjense el contexto, porque esto se los dice a ellos específicamente, a los que iba a enviar como apóstoles. Les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, también tomarán en las manos en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora bien, dice, estas señales seguirán a los que creen. Les está diciendo a los que creen de ustedes, se los está diciendo a ellos. Esta promesa fue especial para los apóstoles, porque lo que hemos visto desde el capítulo 1 del libro de los Hechos es precisamente que aquello que dijo Yeshua, cuando le preguntaron, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les dijo, no os toca a ustedes conocer las razones que en su sola potestad mi Padre ha decidido. Pero se les dará poder. De este poder está hablando. De un poder que desde Hechos capítulo 2 se confirmó, se cumplió como profecía que el Señor anunció justo antes de ascender al Padre. Así es de que esta promesa que estaba cumpliéndose a través de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles haría que ellos fueran objeto y producto de obras sobrenaturales como esta de la que acaba de vivir el apóstol Pablo. Así es de que esto, una vez más, tengámoslo presente, no fue para cualquiera que en un momento dado piense o se pregunte, bueno, ¿por qué esto no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no puedo sanar enfermos? ¿Por qué si me pica un alacrán me hincho y me puedo llegar a morir si no me atiendo? Y yo creo en el Señor, yo creo en el Hijo de Dios, sí. Lo que no estás considerando es que eso no te lo dijo a ti. Esta, como algunas pocas cosas que podemos ver en las palabras del Mesías, fueron exclusivas para los apóstoles. Estas señales seguirán a ustedes si dejan de ser incrédulos. Vamos a leer una vez más Marcos 6:14. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, es decir, que no creían. ¿En qué no creían? En el poder. No creían en la resurrección. Lo más terrible. Si de la propia redacción del pasaje de Marcos podemos entender que fue a sus apóstoles que les reprochó su incredulidad, ¿para quiénes serían estas señales? Para sus propios apóstoles. Yeshua está haciendo una referencia a sus primeros discípulos que serían enviados a llevar su nombre. Lo que significa que si ellos creían, entonces harían estas señales, tendrían estas señales les seguirían a ellos. Esa es la razón por la que no hay registros que aseguren que después de los primeros discípulos, o después de los apóstoles de Yeshua, se han hecho los milagros que ellos hicieron, como el resucitar muertos o sanar enfermos o liberar de demonios. El pasaje de Marcos nos muestra que en este momento los discípulos de Yeshua no creían en su resurrección. Algo terrible, algo muy, muy terrible hasta ese momento, pero era obvio, porque en otro pasaje vemos que el Señor sopló sobre ellos. Justo en ese momento vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron
a tener algo sobrenatural, especial en sus vidas. Y continúa ahí, Marcos 16, en el siguiente versículo, verso 19, fíjense, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ¿qué dice? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿A quién seguían las señales? ¿A los apóstoles? A la palabra, dice, con las señales que las seguían, por cuanto que hablaban su palabra. ¿Qué hubiese sucedido si uno de los apóstoles hubiese estado hablando, como por ahí dicen, costumbres del pueblo judío, que no es la palabra de Dios? Pues por supuesto que Pablo no hubiera podido hacer todas estas cosas. Y esto lo digo por lo que más adelante Pablo va a mencionar ante los judíos acerca de las llamadas costumbres de su pueblo. Fíjense. Bueno, esta es la confirmación entonces de que el poder que Yeshua les prometió como señales de hacer milagros solamente fue conferido a los apóstoles de Yeshua para testimonio en su generación y de las generaciones postreras. Por este testimonio, los malteses recibirían el mensaje del apóstol Pablo. El hecho sobrenatural que impidió que Pablo sufriera la muerte por el veneno de la serpiente hizo que los malteses pensaran que Pablo era un dios. Y ante los ojos de una persona que no conocía a Dios, pues eso tenía hasta cierta lógica. Si consideramos que el Espíritu de la Santidad, el Espíritu Santo estaba sobre Pablo, y lo hacía actuar como si fuera Dios. ¿Sí me explico? Ante los ojos de una persona que no conoce a Dios, que no tiene el Evangelio, es lógico que piensen cosas así. Es por ello que necesariamente Pablo tuvo que predicar el evangelio del reino a fin de que Pablo no recibiera la gloria que solo le correspondía a Dios y a Yeshua. Tanto por el asunto de la mordedura de la serpiente como de los milagros que Publio estaría, Publio, más adelante se menciona a este Publio que los recibió, que les dio hospedaje y su suegro fue sanado. Y fue un milagro. Por esa razón, Pablo tuvo que haberles predicado el Evangelio. ¿Por qué lo comento? Porque hay quienes consideran que como no está registrado esto en el capítulo 28, y a pesar de haber estado 3 meses ahí, pues consideran que Pablo no predicó el Evangelio en Malta. Y esto es un error si consideramos que el propósito del apóstol Pablo, a donde quiera que iba, era abrir su boca para hablar del Evangelio. En otro pasaje se dice cómo es que incluso él estaba vendiendo, estaba en la plaza y hablaba, aprovechaba para compartir el Evangelio. Se dice que, pues bueno, continuamos ahí en el versículo 7 de Hechos 28. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. A este me refiero. Quien nos recibió, está escribiendo Lucas, recordemos, está hablando en plural, y se incluye quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí vemos un milagro frente a estos malteses que estaban diciendo ya que Pablo era un dios. Imagínate con este milagro, ¿sí? Pablo no pudo haberse quedado callado, por supuesto que no, porque si se hubiese quedado callado, se hubiera entendido que se hubiese quedado con la gloria que no le correspondía, y Pablo jamás hizo eso. Aquí vemos que Publio, por otro lado, pues es un gentil. Fue un gentil que por causa de su benignidad recibió una gran bendición de Dios. Esto
es otra muestra de que Dios quiere que le conozca a todo el mundo. Así como tú y yo le estamos conociendo, para lo cual, por supuesto que no hace acepción de personas, como muchas veces hacen quienes dicen conocer a Dios. Hoy en día una de las formas de hacer acepción de personas es el menosprecio que hacen unos de otros por causa de llamar a Yeshua Jesús, por ejemplo, o de dirigirse al Eterno, al Padre, como Dios. Otro ejemplo, ¿no? Bajo el falso argumento de que el llamarles de esta manera al Padre y al Hijo se usa en vano el nombre del Señor. Nada más absurdo y lleno de vanagloria y soberbia que eso. Una cosa es que como estudiante de las Escrituras llegues al conocimiento de que el verdadero nombre de Jesús, por cuanto que fue un hombre judío, es un nombre judío y es el de Yeshua, y que tiene un significado que significa salvación, ¿verdad? Pero eso no significa de ninguna manera que cuando tú antes no conocías esto y todas las veces que clamaste a Dios no te haya escuchado. Porque entonces, ¿cómo es que cómo es que te escuchó si estarías usando su nombre en vano? Es totalmente absurdo. Y esto nos habla de una gran ignorancia por parte de quienes dicen conocer al Señor y las Escrituras. Eso no puede ser así. Nosotros a propósito, en los estudios, muy a propósito, menciono a Jesucristo, a Jesús, a Yeshua, al Mesías, a Dios, al Padre, al Eterno, Yud Hei Vav Hei. ¿Por qué? Porque eso no significa de ninguna manera que esté haciendo algo incorrecto. Es importante conocer el nombre correcto, el nombre original, sí, por supuesto que es importante, pero eso no significa que tengamos el permiso en un momento dado para juzgar a quienes llaman a Yeshua como Jesús o Jesucristo. Eso no está bien. Si esto fuera así, quizás nosotros nunca hubiéramos recibido la misericordia de poder conocerle un poco más. El apóstol Pablo, repudiando esa actitud de arrogancia que aún hoy en día muchos tienen acerca de su fe, enseñó que la justicia de Dios conoce lo que hay en la esencia del corazón de los hombres. Acompáñenme por favor en sus Biblias allí a la carta de los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Ok? Es decir, porque todos los que sin ley, sin haber conocido la ley, han transgredido, sin la ley van a perecer. Y no te justifica conocer o no conocer. Aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué te dice esto? Esto sería terrible en un momento dado si no consideramos que el sentido común no te lo dio Dios desde que naciste. Una vez más, porque todos los que sin ley han pecado, han transgredido la Torá, la voluntad de Dios, sin ley también perecerán. Y cuando dice perecerán es para muerte eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la maldad o la bondad en el corazón de los hombres no depende de que tú conozcas la Torá escrita que dejó en los mandamientos del Señor. La dejó escrita precisamente para matar tu carne, para matar, porque por eso dice la Escritura que la ley te mata. ¿Por qué? Por cuanto que te hace ver la condición de pecado en que te encuentras, tal cual. Pero cuando Pablo escribe esto, lo escribe con toda la conciencia de que una persona que en su vida, y eso te hace pensar en tu papá, en tus abuelos, en los antecesores tuyos, que no conocían lo que hoy tú conoces. Hoy tú conoces la ley, conoces la Torá, los mandamientos del Señor y comienzas a vivir en ellos. Pero tus papás, que quizás ya no están,
tus abuelos, etcétera, que quizás lo más seguro es que no conocieron la ley de Moisés. ¿Qué pasa con ellos? Sin haber tenido la ley, las cosas que en un momento dado hicieron, que sabían ellos que estaban mal, pero que se conformaron con su maldad, eso va a ser su juicio. Pero si hicieron el bien a pesar de no tener la ley, pues eso va a ser su juicio. Y lo confirma más adelante. Dice, verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen la ley, no solamente los que escuchan, los que aprenden, los muy estudiosos, los jajamín. No, 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 no. Nada que ver. Los que hacen, aunque sea muy poco, pero que realmente hacen, son los que serán justificados. Porque cuando los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, los que no conocen la ley de Moisés, un extranjero, ¿ok? En el sentido de que no es Israel, cualquiera que no conoce al Señor aún. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Moisés, por cuanto no la conocen, hacen por naturaleza, aquí está de lo que yo estoy hablando, lo que Dios te dio desde que tú naciste, hacen por naturaleza lo que es de la ley, por sentido común. Estos, aunque no tengan la ley de Moisés, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Por cuanto que su propia conciencia les acusó o les justificó. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita, ok, ahora sí ya, en sus corazones, a pesar de que no la han leído siquiera. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, según sea el caso, sus razonamientos, su lógica, su sentido común. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, por causa de la misericordia y la justicia del Mesías, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Impresionante, impresionante cómo es que lo expone el apóstol Pablo, porque esto derrumba cualquier espíritu de superioridad de cualquiera que se diga que conoce la ley. Cuidado, mucho cuidado, porque imagínate que conociendo la ley, a final de cuentas, seamos peores que los gentiles que sin tener la ley hacen lo de la ley. Esto nos deja en claro que el conocimiento de Dios que estamos adquiriendo nos hace cada vez más responsables frente al justo juicio de Dios, imponiéndonos el don de misericordia respecto a quienes aún no conocen al Señor. Publio, este hombre benévolo que trató bien a Pablo y a todas estas personas, actuó por amor al prójimo sin conocer la ley de Moisés. Lo hizo porque mostró la obra de la ley de Dios escrita en su corazón. Esto por testimonio para el día en que el Señor juzgue a los hombres conforme al evangelio del Señor. Así como Publio, tú y yo seremos juzgados. Más que por lo que conozcas, por lo que haces y seguirás haciendo. Continuamos. Hechos 28, verso 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Imagínate, esta gratitud, la gratitud es uno de los atributos característicos de las personas que actúan con benignidad. Y como vemos, durante 3 meses el apóstol Pablo tuvo mucha oportunidad de dejar el mensaje de Yeshua a los habitantes de la isla de Malta. Por supuesto que compartió el evangelio a todas estas personas. ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo puede ser que haya quienes consideren que Pablo no compartió el evangelio en la isla de Malta, sabiendo Pablo que es la vida? Y que lo trataron tan bien. Fueron tan gentiles. Lo menos que pudo haber hecho Pablo
Por supuesto, fue haber dado palabras de vida. Y no significa que por los simplemente por los milagros que haya hecho, no haya hablado. De qué hubiesen servido los milagros si no hubiera dado la palabra? Seguirían en la misma idolatría estas personas y se hubieran quedado diciéndolo, ya se fue el Dios Pablo. ¿Cómo crees? De ninguna manera. O sea, hay que tener sentido común y para entender la escritura, que obviamente que hay cosas que quizás no todo se escriba, pero se entiende después de todo el pasaje de todos los 27 capítulos anteriores del libro de los Hechos, pues es obvio que sí lo hizo el apóstol Pablo. Verso 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había hibernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Bueno, estos Castor y Pólux que se mencionan eran dioses romanos. Se dice que eran hermanos gemelos, hijos de Leda, divinizados en la mitología griega y en la mitología romana. De acuerdo con diferentes leyendas, tuvieron por padre a Zeus y a un rey de Esparta, Tíndaro. Según una leyenda, este fue el padre de Castor y Zeus. El de Pólux, Castor era un experto domador de caballos y murió en una pelea. Pólux, un luchador famoso que escogió compartir su supuesta inmortalidad con su hermano. Fueron adorados bajo un nombre latino de Dioscurus o castores. También se les consideraba como divinidades tutelares de los marineros. Por esa razón se describe que en esta nave, la nave alejandrina, venían al parecer eran unas imágenes que evocaban a estos supuestos dioses romanos. Bueno, esto no se sabe si el barco en el que viajó Pablo de Malta hacia Italia llevaba el nombre de Dioscorus, pero lo que sí se describe es que tenía esa insignia. Verso 12, continuamos ahí de Hechos 28, dice, llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, soteando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Bueno, como podemos apreciar aquí, es claro que el efecto del Evangelio del Reino que fue divulgado por Pablo en sus cartas ya había surtido efectos en muchas personas a lo largo de toda esta región. Y por ello es que le pedían que se quedara. Bueno, les dicen hermanos en la fe. Por eso ellos le pedían que se quedara algunos días con ellos. ¿Y cuál era el propósito? Pues es seguir escuchando la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo ya había tenido fama de su prédica por toda esta región. Hechos 28:15 dice, ¿de dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Este es el momento en que podemos ver que el cumplimiento cabal de la profecía de Yeshua, en el sentido de que era necesario que Pablo llevara su nombre, su enseñanza, a este lugar, a Roma, se cumplió. Recordemos este momento en que el Señor le dice esto, en Hechos capítulo 23, verso 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo,
Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así es de que no iba a haber nada que impidiese que Pablo testificara de Jesucristo en Roma. De manera que la Escritura sí registra el cumplimiento de la profecía en que el Señor le dijo a Pablo que así como había testificado de él en Jerusalén, también le era necesario que testificara en Roma. Sin embargo, lo que no se registra en las Escrituras es la comparecencia de Pablo ante César. Recordemos que Pablo recibió la visita del ángel del Señor, quien le aseguró que le había entregado la vida. En el capítulo anterior vimos que dijo el ángel de Dios a Pablo que le había entregado la vida de todos los que viajaban en esa embarcación que naufragó y que aún era necesario que compareciera ante César. Es decir, que esta segunda ocasión que se especifica que efectivamente Pablo comparecería ante César, que es en ese entonces será Nerón, lo vemos aquí en capítulo 27, verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo, dice Pablo cuando le habla a la tripulación, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es cuando comienza Pablo a darles ánimo de que no se preocupen, el Señor aseguró que iban a salvarse. Así es que escrituralmente no se registró la comparecencia del apóstol Pablo ante César. Pero bibliográficamente, extrabíblicamente hablando, se refiere que efectivamente Pablo compareció ante César y se dice que fue liberado, pero que por causas de las acusaciones que no cesaban en contra de Pablo, pues bueno, Nerón volvió a detenerlo y al parecer lo mandó decapitar. Bueno, es necesario pues aclarar de todas maneras que esta segunda información extra bíblica no se encuentra en las escrituras y no hay forma de confirmarlo más que a través de otro tipo de bibliografía, tradición, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, si el Señor lo aseguró, tendríamos que dar por hecho que así fue. Verso 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. El apóstol Pablo convocó a los líderes religiosos judíos que se encontraban en Roma para exponerles la razón de su detención y la domiciliación de la que era objeto, custodiado por soldados romanos. Y al decir que no había hecho nada en contra del pueblo judío, ni en contra de las costumbres, pues esta última referencia tiene que ver con las leyes, cuando habla de las costumbres, y no una referencia a las tradiciones judías, como ya hemos analizado con anterioridad. La palabra griega para costumbres que es empleada en este pasaje es la palabra etsos, que significa hábito prescrito por la ley. Así es que Pablo refirió que no había transgredido la ley de Moisés. Pablo no está hablando, no se está justificando en su fidelidad a la tradición judía. ¿Ok? Sino está hablando de la ley de Moisés. Y esto sí hay que dejarlo muy claro, porque hay quienes consideran y justifican la enseñanza de la tradición judía por causa de entender erróneamente estos pasajes. Verso 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Es decir, se refiere a los tribunales romanos, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose a los judíos, me hube obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación.
Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Una vez más, Pablo refirió a la esperanza de Israel, que como vimos en el capítulo 26 de este libro de los Hechos, es una referencia a la restauración de las 12 tribus de Israel, como una esperanza para todo disperso, para toda oveja perdida. Dice Hechos capítulo 26, versos 6 y 7, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Así que debemos ser muy claros en el sentido de que el apóstol Pablo en ningún momento se refirió a las costumbres del pueblo judío como una enseñanza vinculada al evangelio del reino, de ninguna manera. Pensar así simplemente va en contra del espíritu del Mesías. Esto lo recalco por la falsa enseñanza de algunas personas que insisten en defender al judaísmo como algo que tenga relación con la fe en el Dios de Israel, lo cual es totalmente falso. Y entendiendo el texto de lo que se está hablando, cómo se iban a oponer los judíos, o sea, era algo contradictorio, ¿no? Exacto. Si los judíos estaban en contra de Pablo porque ya no quería la tradición, él ya no hablaba de la tradición ni la guardaba, como ahorita mencionan que las costumbres son las tradiciones de los hombres. Así es, así es. Están contradiciéndose. Así es. Aquí el asunto es que lamentablemente quienes defienden esa postura convenientemente en muchos otros pasajes usan el lenguaje hebreo, usan el lenguaje griego y el diccionario, etcétera, etcétera, todas las herramientas de las que hoy disponemos, todos los estudiantes, para argumentar. Pero en este caso no. En estos casos no no se menciona específicamente las herramientas que te dejan claramente ver que Pablo está hablando de la ley de Moisés como una costumbre, la costumbre del pueblo judío que tenía de observar la ley de Moisés, aparte de la ley tradicional que ellos mismos se crearon, que independientemente ya es otro boleto en donde Yeshua siempre les reclamaba que por causa de su tradición invalidaban el mandamiento de Dios. Literalmente. Sí, pero en este caso no se hubieran opuesto a Pablo. Si Pablo hubiera hablado de las tradiciones, pues nunca hubiera llegado a Roma, no hubiera oposición pues por parte de los judíos. Claro. La oposición fue porque Pablo ya estaba en contra de las tradiciones de los hombres. Claro, la oposición fue porque Pablo, más que ir en contra, en realidad, bueno, sí iba en contra, porque al hablar de la ley de Moisés y contraponer lo que vivían el pueblo judío, estaba contrastando la gran diferencia en la que se encontraba el pueblo religioso de Israel. Entonces, es lo que no les gustaba, como bien dices. Por esa razón los estaba persiguiendo. Es así que el siguiente libro en Romanos les habla que cómo es posible que ellos se decían maestros y decían guía de ciegos y son ciegos ellos mismos. Sí, así es. Entonces les daba en la torre. Sí, terrible. Así es de que bueno, hay que dejar esto muy claro, con todo el propósito de que nos quede claro nuestra fidelidad al Mesías de Israel, a Jesucristo. Nuestra fidelidad es con Él, es con Yeshua. Nuestra fidelidad, tu fidelidad y mi fidelidad es con aquel que murió en la cruz, para que tú tuvieras una vida, una promesa de vida eterna. No con un rabino, no con muchos rabinos que en un solo punto cada quien opina y piensa lo que quiere. Eso no te lleva a nada, eso no te lleva absolutamente a nada. Es la doctrina del Mesías la que te va a definir el día del juicio y te va a justificar o te va a condenar. Tú decides. Verso 21 dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya enunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas,
porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es una referencia a la secta del camino, a los seguidores de Jesucristo. Claro, la referencia de estos líderes judíos que se encontraban en Roma tiene que ver con todas aquellas personas que no creían en el mensaje del Evangelio del Reino que había traído Yeshua. Y al no conocer el mensaje, solo habían recibido críticas negativas del mensaje que estaba proclamando la secta del camino, los seguidores del Mesías Yeshua. Verso 23, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos, convenciéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjate qué importantísimo es esto. Esta es una muestra más que clara de que para predicar a Yeshua debemos conocer la ley de Moisés y debemos conocer a los profetas. Porque si no se conoce el Antiguo Testamento, definitivamente hará falta el fundamento de la doctrina de Jesucristo. Una doctrina en la cual descansa el buen mensaje que fue entregado a los antiguos desde el Sinaí. De otra manera, es un mensaje sin sustento, sin argumento, sin la esencia. Verso 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Estaba dividida una vez más. Como siempre, el judaísmo ha sido así siempre. Lo acabo de decir. Un rabino opina algo acerca de X mandamiento y hay 20 o 30 o 50 rabinos más que piensan cada quien lo suyo. Y cada uno de esos rabinos tienen sus propios grupos, sus propios seguidores. Dime tú si es lo que le agrada a Dios. Por supuesto que no. Todo eso tiene que ver con un vano conocimiento humano. ¿Qué diferencia sería si se dejaran guiar por el Espíritu Santo? Porque Él es el que revela a Jesucristo. Y desde entonces hubo mucho judío que creyó y hubo mucho judío que no creyó. ¿Cómo podríamos explicar que con una base bíblica, que entre los mismos líderes judíos que fueron convocados por Pablo para exponerles el Evangelio de Jesucristo, unos creían y otros no? Por la misma razón que se describe en todo el libro de los Hechos, que había muchos judíos que habían creído en Yeshua, incluso sacerdotes y fariseos, lo cual da testimonio el Espíritu Santo respecto de los que están dispuestos para la vida eterna, sin importar de qué religión sean, siempre que decidan, por supuesto, cambiar y creer en el Hijo de Dios. Pero mientras se mantengan en su vanidad de su propio conocimiento, esa es la barrera que va a impedir que sean convertidos. Y más adelante lo va a confirmar el apóstol Pablo. Verso 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Esta profecía fue anunciada por Isaías en el momento de su llamamiento para advertir a Judá un juicio que prevalecería hasta el tiempo de la venida de Jesucristo, incluso hasta nuestros días. Y la razón por la que el apóstol Pablo citó esta profecía fue precisamente porque entre estos que vinieron a escucharle había algunos que permanecían en este juicio de oscuridad, de ceguedad,
lo que nos indica que el juicio de Dios dejará de pesar en las vidas de los judíos que crean cuando sus corazones sean quebrados como piedras y estén dispuestos a recibir un nuevo corazón por causa de la renovación del pacto en el Mesías, Yeshua. Verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y así fue. Tú y yo oímos la salvación que fue enviada, la promesa de la simiente que nos engendró como a hijos, a quienes siendo gentiles extranjeros por causa de la misericordia recibimos esta maravillosa oportunidad de dejar de ser extranjeros, de ser ajenos y ser hechos hijos y miembros de la familia de Dios. Verso 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Bueno, quizás algún día termine eso. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Maravilloso. Yo creo que ese es el sueño de todo aquel que predica el Evangelio. El libro de los Hechos relata el inicio de la misión de los apóstoles con el cumplimiento de la promesa de Yeshua para que no se fuesen a Jerusalén cuando él ascendió, porque les sería dado un poder sobrenatural, que serviría de testimonio de que el mensaje de salvación había sido entregado por Dios al hombre por medio de Jesucristo, como el medio único de restauración del pecado original y así poder regresar al Padre. Un camino que implica necesariamente una fe verdadera que se vive día a día. Un camino que muchos aún no aprenden a cambiar, a caminar en fidelidad. La obra de Yeshua fue consumada en el momento mismo en que en la cruz expresó al Señor, consumado es. La obra del Espíritu Santo, que como promesa fue entregada a los hijos de los hombres, aún se está cumpliendo en cada generación, hasta que el tiempo designado por el Señor concluya en el tiempo de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versos 24 y 27 dice: y las naciones que habían sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Son los hechos del Espíritu Santo los que aún continúan escribiéndose en las vidas de los creyentes con el firme propósito de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida.